Buenas noches. La oposición reventó hoy la sesión en el Senado por el caso de la destitución del titular de la FEPADE, Santiago Nieto. Luego de la toma de la tribuna en la Cámara Alta, los legisladores trabaron la Ley de Ingresos 2018 al acordar no acudir a la sesión de la Comisión de Hacienda, donde estarían funcionarios del gobierno federal. En Guatemala, la Interpol capturó a Jorge Humberto alias El Matanovias. La Procuraduría de Justicia capitalina lo busca desde hace un año por el asesinato de 2 mujeres. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Ignacio Lozano. Bienvenidas y bienvenidos, yo soy Nacho Lozano, esta es la edición Noche de la Ciudad y el Mundo que conduzco con Lupita García Girón. Bienvenida, Lupita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El hashtag Voto Transparente es tendencia en redes a través del cual los usuarios piden de que no sea por dedazo la designación ni tras bambalinas la decisión de quién quede en lugar de Santiago Nieto en la FEPADE. De eso estaremos hablando hoy en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Déjeme contarle lo que sucedió el día de hoy. Senadores del PAN, PRD, PT, Morena tomaron la tribuna de la Cámara Alta para protestar por el intento de imposición del PRI y del Partido Verde para procesar en una ruta fast track a través del voto secreto la restitución o no del ahora exfuncionario federal. No es la visión unilateral de un partido político y su gobierno la que debe de imponerse. Es el sano entendimiento y la práctica consensada. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, citó a declarar en calidad de imputado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la investigación de las supuestas aportaciones de Odebrecht a la campaña del PRI en 2012 de Enrique Peña Nieto. En San Lázaro, el PAN y el PRD advirtieron que el subprocurador Alberto Elías Beltrán, titular de despacho de la PGR, no cumple con los requisitos para ser el encargado de ese despacho respecto a su cédula profesional, por lo que sus actos firmados son nulos. Representantes electorales de Morena y PRD urgieron al INE a dar celeridad a las quejas que presentaron hace 2 meses por el presunto financiamiento ilícito de la constructora Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012. Diputados del PRI votaron en contra de la disminución del impuesto que se aplica a las gasolinas. Tome nota, si usted no está de acuerdo con el gasolinazo, pues ya sabe qué partidos apoyan el gasolinazo aún a estas fechas y con la inflación como la tenemos, después de los precios de los combustibles como los tenemos. Digo, estaría bien tener buena memoria, ¿no? El Tribunal Electoral de Coahuila resolvió 42 imputaciones que presentó la oposición y confirmó el triunfo de Miguel Ángel Riquelme Solís en la elección para gobernador de aquella entidad. Falta lo que diga el Tribunal Federal Electoral. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, consideró una burla los 120,000 pesos que se entregarán a damnificados para la reconstrucción de sus viviendas. Nosotros, y lo dije aquí en la tribuna, es una burla este asunto de los 120,000 pesos. Ayer un ingeniero desde Juchitán decía que 120,000 pesos apenas si se alcanza a hacer un baño y un cuartito. Bueno, pues así las cosas en ese asunto allá en el reparto de las ayudas. Por cierto, denuncia la agrupación Gestión Social y Cooperación que una bolsa de 86,346 millones de pesos fue destinada a 26 programas sociales, esto con absoluta opacidad. Estaremos dando detalles al respecto. En Puebla, elementos de la Policía Federal hallaron a una toma clandestina que estaba siendo aprovechada por huachicoleros. Esta toma pertenece a Ductos de Petróleos Mexicanos en San Martín Texmelucan. No se reportan detenidos. La visitaduría de la PGR concluyó la responsabilidad penal contra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, por supuestas irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En Tlaxcala, cámaras de vigilancia captaron el momento en que fue secuestrada la subgerente de una tienda de telas por 2 de sus empleados, a la que finalmente asesinaron
le inyectaron veneno. Le voy a tener las imágenes más adelante. En Guatemala, la Interpol capturó a Jorge Humberto alias El Matanovias. La Procuraduría de Justicia Capitalina lo buscaba desde hace un año por el asesinato de 2 mujeres en la Ciudad de México. La organización Semáforo Delictivo afirmó que este 2017 es ya el peor año en la historia reciente de México en materia de inseguridad. Encontramos que el homicidio doloso, que como decíamos, si bien es un delito que se encuentra por debajo de la tasa nacional, crece un 24%. En Estados Unidos, un manifestante lanzó banderas de Rusia al presidente Donald Trump en el Capitolio y lo acusó de traición por supuestos vínculos con Moscú. Importantes fabricantes, proveedores y concesionarios de automóviles lanzaron una alianza para instar a Donald Trump a no retirarse del TLC con México y Canadá. Vamos a los detalles. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, comparecerá pasado mañana ante la PGR. Después de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hizo pública información que confirma que la constructora brasileña Odebrecht se mantuvo presente durante la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto y tras la destitución de Santiago Nieto Castillo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, Emilio Lozoya Austin fue citado por el organismo electoral de la PGR para comparecer este jueves sobre el caso de la transnacional Carioca, informó el abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos, Javier Coello Trejo. El defensor del también excoordinador de Asuntos Internacionales en la campaña del PRI en el 2012 expresó que asistirán a la FEPADE para conocer las acusaciones en contra de su cliente. Lozoya Austin fue director de Pemex desde diciembre de 2012 hasta el 8 de febrero de 2016, cuando dimitió en medio de otro escándalo de corrupción vinculado con la constructora española OHL, supuestamente beneficiada por Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México. Coello Trejo dijo haber compartido con senadores la carta que su cliente envió a Santiago Nieto antes de que fuera destituido, al afirmar que fue presionado por Lozoya para no incriminarlo. En la Ciudad y el Mundo, José Ramírez Gurrusquiet. Mientras tanto, senadores de oposición reventaron la sesión de ayer en el Senado tras acusar un proceso fast track para definir el futuro de Nieto Castillo en la FEPADE. La Junta de Coordinación Política del Senado determinó que sería en pleno y mediante voto secreto de los legisladores como se determinara restituir en su cargo o no al extitular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo. La presidenta de la Jucopo, la priista Ana Lilia Herrera, informó en conferencia de prensa que se determinó la comparecencia en primera instancia ante el Pleno de la Cámara del exfiscal electoral Santiago Nieto y posteriormente Alberto Elías Beltrán, actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República. El acuerdo que fue votado por mayoría es invitar a esta sesión, al igual a Santiago Nieto y al procurador encargado del despacho, por separado, a efecto de que expresen lo que a su interés convenga respecto de la remoción del fiscal especializado en atención de delitos electorales. En consecuencia, mediante la votación por cédula para resolver el presente asunto, sin lugar a dudas se garantiza la absoluta independencia en sus respectivas competencias, tanto del Senado como de sus integrantes en la toma de decisión que estaríamos por manifestar. Sin embargo, las bancadas de oposición rechazaron esta determinación que calificaron como un intento de imposición del PRI para procesar la destitución de Santiago Nieto en una ruta fast track y a través de voto secreto. Alrededor de unos 50 legisladores del PAN, PRD y Morena tomaron la tribuna cuando al final de la sesión se buscaba aprobar el acuerdo de la Jucopo para llamar a comparecer a los involucrados en el caso sin pasar por la Comisión de Justicia y con una resolución que sería tomada a través del sufragio por cédula. Esta circunstancia que se ha presentado obliga a que el procedimiento tenga máxima transparencia y desde luego también máxima publicidad. Obliga a que el procedimiento de análisis tenga un alto consenso
en esta Cámara de Senadores. No es la visión unilateral de un partido político y su gobierno la que debe de imponerse. Es el sano entendimiento y la práctica consensada. No aceptamos el argumento de que somos mayoría y ahora se hacen las cosas como nosotros queremos, pretendiendo ignorar la propuesta que está sustentada. Ante esto, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, llamó en varias ocasiones a permitir que continuaran los trabajos. Sin embargo, tuvo que levantarse la sesión al no haber condiciones para continuar. El presidente de la Cámara Alta coincidió con la bancada del PRI en pedir que el futuro del extitular de la FEPADE, Santiago Nieto, se defina en el Pleno mediante voto secreto. Cordero aseguró que los senadores están siendo sometidos a diferentes presiones. En la Ciudad y el Mundo, Elia Almanza. El Senado debe ratificar la salida o no de Santiago Nieto de la FEPADE, según dice el PRI desde San Lázaro. La destitución del titular de la FEPADE, Santiago Nieto, está perfectamente fundada y debe ser ratificada por el Senado, aseguró el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho. La remoción del fiscal electoral está perfectamente fundada y motivada, y el responsable de la Procuraduría tiene todas las facultades para proceder como lo hizo, de suerte que no solo hay, diríamos, legalidad, sino legitimidad en una decisión que nos parece oportuna. El legislador federal detalló que el exfiscal para la atención de delitos electorales violó el Código de Conducta luego de revelar información relacionada con una investigación del caso Odebrecht que involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Santiago Nieto ha faltado a los principios de presunción de inocencia y al de debido proceso, suficiente para fundar y motivar la decisión de quien tiene todas las facultades para proceder como ya lo hizo. Finalmente, el líder parlamentario comentó que su bancada observará con atención el desarrollo de la objeción a la determinación de la PGR en el Senado. En la Ciudad y el Mundo, Alejandro Alfaro. Y siguen las discusiones en las cúpulas, en las cámaras. Ahora los diputados van a discutir la salida de Santiago Nieto y luego que si el código de ética y que si se va a presentar Santiago Nieto ante el Senado, que si sí, que si no, que si la toma de tribuna, que si Emilio Lozoya va a ir a la PGR. Y nadie regresa al fondo del asunto. Presunto dinero ilícito en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, distraigámonos con los diputados discutiendo la salida de Santiago Nieto de la FEPADE. Diputados de las distintas bancadas en San Lázaro dieron a conocer su posicionamiento sobre la salida de Santiago Nieto Castillo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. La coordinadora de Morena, Rocío Nale, aseguró que Nieto Castillo debe regresar a la FEPADE ya que casos como el de Odebrecht deben ser aclarados y más tratándose de un escándalo internacional. Necesitamos que regrese el fiscal porque estaba haciendo bien su trabajo, porque traía una investigación y porque el caso es gravísimo, es un escándalo internacional. Estamos ante los ojos del mundo y nada más aquí nos tienen entretenidos con series y con cuentos cuando en todo el mundo tenemos el foco de la corrupción. Por su parte, el diputado Juan Pablo Piña destacó que bajo la lógica electoral de 2018, la salida de Santiago Nieto es un nuevo golpe a las instituciones. La destitución del fiscal especializado para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto, por parte del encargado de despacho de la PGR, repito, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien por cierto no cumple los requisitos constitucionales para ocupar ese cargo, es el fiel reflejo del rostro antidemocrático del PRI en el gobierno. En tanto, el PRD, en voz del diputado Arturo Santana, coincidió con su homólogo panista y subrayó que el encargado del despacho en la PGR, Alberto Elías Beltrán, viola las reglas. Y no los cumple toda vez que al investigar sus antecedentes profesionales, resulta que su cédula profesional, es cierto, egresado de la Escuela Libre de Derecho, está registrada en el año 2011,
Para ser Procurador General de la República se requiere por lo menos tener 10 años en el ejercicio con su título profesional. Finalmente, el diputado del PRI, Braulio Guerra, señaló que el extitular de la FEPADE violentó el debido proceso y funcionamiento que requiere una fiscalía. El fiscal depuesto Santiago Nieto, flagrantemente con sus acciones, ha venido a violentar el debido proceso, los derechos humanos y así también el funcionamiento que requiere una fiscalía de tal envergadura como lo es la FEPADE. En la ciudad y el mundo, Alejandro Alfaro. Y mientras, la FEPADE no tiene fiscal. Pausa, regresamos.